Hola, muy buena tarde a todas, a todos. El día de hoy damos inicio con las charlas programadas para este mes de septiembre que hemos dedicado al tema de la fauna silvestre en México. Y pues bueno, vamos a tener invitados muy especiales, no solamente porque son nuestros amigos de ya de mucho tiempo, sino porque son expertos, son especialistas y son unos entregados y amorosos por el tema de la vida silvestre en general. Pues bueno, queremos compartir con ustedes el conocimiento que ellos tienen y que nos van a compartir a nosotros también. Y bueno, en esta ocasión, quien abre toda esta serie de charlas que vamos a tener para el mes es el médico veterinario zootecnista Carlos Villar Rodríguez. Él es egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador o fue investigador en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agropecuarias, lo que llamamos el INIFAP, que hay en muchas partes de los estados. Ha sido asesor de la Unión Ganadera Regional en Nayarit, jefe de Laboratorio de Patología Animal en el Comité de Fomento Pecuario de Nayarit, jefe del Departamento de Recursos Naturales y Vida Silvestre de la Delegación Semarnat en Nayarit. Y bueno, también parte de todo ese trabajo que hizo en Semarnat lo vinculó mucho con los temas ahora de conservación de aves. Y pues bueno, él dirige la Alianza Regional para la Conservación de Aves de Nayarit. Es una asociación civil, participó también en la elaboración del Plan Nacional de Conservación de Aves Playeras, ha sido líder del proyecto vinculando comunidades, humedales y aves migratorias entre tres entidades, el lago Chaplin en Saskatchewan, en Canadá, el Gran Lago Salado de Utah y marismas nacionales en Nayarit. También es integrante del comité organizador de las primeras 5 ediciones del Festival Internacional de Aves Migratorias en San Blas, Nayarit, organizador de 3 ediciones del Festival de Aves en las Lagunas Encantadas, y bueno, también ha sido coordinador del programa de aves urbanas, el PAU Tepic, que es parte de la CONAVI, es parte de la información que nos va a charlar el día de hoy. En el 2018 le dieron el Premio Nacional del Programa de Aves Urbanas. Y bueno, actualmente en los últimos años es jubilado, trabaja como consultor ambiental y responsable técnico de unidades de manejo ambiental, y también, bueno, se dedica al tema de investigación de fauna silvestre. Y cuando empezó a hacer en este tema de la jubilada, se empezó a dedicar como voluntario, maestro voluntario, a la casa hogar de niños, Fran González, es una asociación civil muy bonita, y bueno, eso también nos va a platicar de cómo le ha ido con esa experiencia con los niños, también muy padre. Y bueno, ha publicado notas de investigación, artículos y una colaboración impresionante de libros. Y para todo el que viene a Nayarit, que quiere conocer las aves, forzosamente tiene que ver a Carlos Villar para no solamente enterarse del territorio, cómo acceder a él, qué cosas tiene que pasar ahí, sino que es una biblioteca y una guía de aves así, caminando. Y bueno, para todos nosotros siempre nos impulsa a seguir volteando hacia arriba, porque estamos acostumbrados a voltear hacia abajo, y con él siempre estamos volteando hacia arriba buscando bichos y estas aves hermosas. Y el día de hoy nos va a hablar sobre este programa de aves en el estado de Nayarit, el programa de aves urbanas. Y pues bueno, listo. Ahora sí, Carlos, ya. Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues bueno, nos da mucho gusto que estás con nosotros. Y pues bueno, listos para escucharte y que nos digas cómo vamos a hacer con las aves, cómo las conocemos, qué hacemos por ellas y pues qué tenemos que hacer desde nuestra casa. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a iniciar directamente porque tengo muchas ganas de presentarles varias cosas. Y Ok, deja si que quieres regresa regrese. un poco para atrás. Ajá, te fuiste hasta la No, tercera diapositiva. es que no se quiere regresar. Ok, bueno, lo que podemos, ya, Ya, ahí. listo. Bien, primero que nada, muchas gracias. Y para mí es un gusto poder y tener la oportunidad de presentarles lo que estamos haciendo ahora. Y bueno, algo que nos ha acaparado más el tiempo y que nos ha permitido abrir otro panorama en el tema de las aves
es este programa de aves urbanas. Y pues para lo cual vamos a hablar directamente de qué es este programa de aves urbanas y por qué existe aquí en Tepic este programa. Bien, el objetivo principal de este programa es promover la observación de aves en ambientes urbanos. ¿Por qué? Pues para fomentar la participación de la ciudadanía en actividades de monitoreo de aves como una opción educativa y además recreativa para incrementar el conocimiento de las aves. Con el tiempo, desde que inició este programa y hasta la fecha, nos hemos dado cuenta que esta actividad de observar aves es mucho más allá que solamente una opción educativa y recreativa. Y vamos a comentarlo un poquito. Bien, todos sabemos que las ciudades, las zonas urbanas, las áreas de desarrollo, pues van creciendo y disminuyendo las áreas de hábitat para muchas especies de flora y fauna silvestre. En particular para las aves, pues indudablemente que se van reduciendo. Pero a nivel urbano, ¿sí? Vemos que se reduce mucho las áreas verdes. Sin embargo, las aves tienen una capacidad de adaptación impresionante que pues las vemos con mucha facilidad. Y entonces es un tema muy interesante porque pues si hablamos de mamíferos silvestres, tejones, mapaches, zorros, coyotes, jaguares, etcétera, pues es muy difícil encontrarlos en la ciudad, por lo menos es mucho más difícil ver en cantidades grandes, ¿no? A lo mejor un mapache o una zorra que cruzó por la ciudad, etcétera. Pero en caso de las aves, pues vemos que son abundantes. México, como país megadiverso, tiene registradas 1,119 especies de aves. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a vivir la rutinaria cotidiana que en las áreas urbanas pues pensamos que solamente existen los anates, los gorriones, los chipes, las tortolitas y uno que otro colibrí que luego aparece en las flores de nuestro jardín o del parque. Pero vemos que eso es mucho más que eso. Bueno, pero aquí vale preguntarnos, ¿por qué incluir a la población humana, verdad, en este tema de las aves urbanas y ver qué es lo que existe? Pues bien, ¿por qué incluirla? Hay un programa a nivel internacional, ¿verdad?, que lleva un potencial de desarrollo impresionante y que va creciendo de manera increíble, que se llama Ciencia Ciudadana o Ciencia Participativa. ¿Qué consiste esto? Es cuando muchas personas ayudan voluntariamente a recopilar datos para investigaciones científicas y profesionales, en las cuales cualquier gente, maestros, licenciados, albañiles, niños, jóvenes, adultos, viejitos como yo, etcétera, etcétera, pues simplemente con asomarse a la ventana, con ver en la calle, caminar en la calle, pero teniendo un poco de atención, podemos ver cosas que podemos compartir y poder ayudar, ¿sí?, a entender qué es lo que está pasando en ese planeta con nuestra biodiversidad. A nivel mundial hay muchísimos proyectos de esta ciencia participativa. Mira, por ejemplo, el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, ¿sí?, tiene una plataforma que se llama eBeer, donde la gente que se dedica a ver aves, cualquier tipo de persona que ve aves, se registra en esta plataforma, ¿verdad? Y todas sus observaciones las va subiendo o registrando en esta plataforma en su página personal que uno elabora, ¿verdad? Y va guardando ahí su información. Pero la parte más importante es que todo el mundo la puede ver. Y el poderla ver da facilidades para que muchos investigadores y la misma Universidad de Cornell realicen análisis e investigaciones de todas estas observaciones. En este mapa mundi que ustedes ven en este momento, ¿sí?, ven todas esas luces, pues no son las ciudades que están con las luces prendidas. Todos esos puntitos de luz que ven son todos los registros de observaciones de aves
que gente ha registrado en la página de IBIR, o en español, como se maneja aquí en México, es Haber Aves, ¿sí? Entonces, todos esos puntitos son registros de aves que han la gente subido a la aplicación, y la Universidad de Cornell puede hacer esos mapas y puede ver toda la gente que está dedicando a observar aves. Como pueden ver, Norteamérica, ¿verdad?, es un lugar muy importante, y Europa. Pero, ¿para qué sirve esto? ¿Verdad? Por ejemplo, en esta parte de Norteamérica, si ustedes ven ese movimiento de luces, no es simplemente un movimiento sencillo de luces como las de ayer del temblor, sino estas luces son las observaciones o registros de aves que se van poniendo en la aplicación de Haber Aves, ¿sí?, en tiempo real, ¿sí? Entonces, a través de los meses del año, nosotros podemos observar, si se fijan, cada luz que se prende, ¿sí?, es un registro de aves que uno subió a su plataforma de IBIR. Y entonces, al analizarla, podemos ver que son dinámicas, están viendo. Significan que a veces están muchas acá en Norteamérica, Alaska, Canadá, Estados Unidos, y en una época del año, ¿verdad?, eso es lo que llamamos verano, parte de otoño, y de pronto en invierno y primavera. ¿Y cómo se los puedo demostrar? Bueno, vean esta sobre la observación de este chipe de magnolia. Pueden ver el movimiento. Aquí arriba van a ver la fecha en que fue registrada esta ave en IBIR, y pueden ver en junio, julio, dónde anda. Septiembre va bajando, y en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, abril, marzo, abril, mayo, y se empieza a volver a migrar. Entonces, todo esto es lo que se elabora con la participación de la gente que observa aves y registra sus observaciones en esta aplicación. Entonces, esto nos da una pauta bien interesante, porque los investigadores, aparte de estar estudiando la dinámica de las aves, pues también está siendo utilizada para saber cómo se encuentra su estatus, ¿verdad? Si las poblaciones van disminuyendo o hay cambios raros. Por ejemplo, si en el mes de diciembre, enero, que se ve aquí muchas luces, empiezan a haber luces aquí en esas mismas fechas, pues resulta que posiblemente esas aves no migraron, se quedaron por acá y alguna razón tuvo que presentarse. O bien, puede ser muy peligroso. Se están utilizando estos modelos para hacer modelos predicticios del cambio climático. Por ejemplo, estas aves obviamente migran o se mueven porque están comiendo, ¿verdad? Hay comida, disposición de comida. ¿Y qué es lo que pasa si se empiezan a mover? ¿Verdad? Por ejemplo, en este momento, que en el mes de marzo, abril, se empieza a mover hacia el norte, y resulta que por condiciones del cambio climático hay nevadas muy fuertes en esta zona. ¿Qué va a pasar si cuando se vayan esas aves hacia aquí? Pues no va a haber alimento, y entonces las poblaciones van a perecer. Mucha cantidad de pájaros se van a perecer. Entonces, esto nos está ayudando para establecer y predecir modelos para la predicción del cambio climático. Pues bien, esta parte tan importante, ¿sí? Muchos de los registros, de acuerdo a los sitios donde uno observaba aves, la mayoría, en una gran mayoría, estaban registrados en zonas rurales, en selvas, en bosques, en marismas, en lagunas, etcétera. Y no se sabía mucho qué estaba pasando a nivel de la ciudad. La gente seguía pensando que solo había zanates y gorriones y palomas, ¿sí? Entonces, la CONABIO, la Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, decidió realizar un programa piloto, ¿verdad?, en sistemas urbanos, en la cual convocó a personas de 7 ciudades: México, Oaxaca, Cancún, Guadalajara, San Miguel Allende, Saltillo, y tener la suerte de que convocaran a Tepic, y donde a mí me incluyeron. Y fue muy interesante participar con un grupo de personas donde nos hablaran de una metodología para hacer monitoreos de aves
en zonas urbanas, ¿verdad? Y aparte, cómo enseñar a las demás personas a cómo ayudar voluntariamente a la observación y el registro de estas aves. Y es algo muy importante que vimos e interesante. Y bueno, pues decidimos empezar este piloto en el año 2016, ¿verdad? Con ese pequeño grupo de gentes de 7 ciudades y avanzar. Esto ha sido tan importante porque pensamos, yo creo que el Conavio pensaba que éramos un grupo pequeño, pero importante, pero ¿qué nos dimos cuenta? ¿Sí? Al iniciar con esta eh, aventura, ¿sí? Establecimos un logo que era el PAU Programa de Urbanas con el cardenalito, que al final, como había ciudades que no había el cardenalito, pues se decidió utilizar este otro logo, que ahora es el logo universal que se está utilizando ahora como programa de aves urbanas, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó? Pues cuando la Conavio decidió a un año de actividades hacer un encuentro, ¿sí? Nos reunió, por ejemplo, en Valle de Bravo en el 2017 y fue impresionante porque ya se habían sumado no solamente 7 ciudades, ya éramos 38 ciudades que se habían sumado durante un año y habían estado realizando actividades. Y bueno, no solamente fue dedicarse a salir a observar pájaros, o sea, sino fue el realmente ver grupos de jóvenes, grupos de organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Que muchas dedicadas a aspectos de sustentabilidad, aspectos de reciclado, aspectos de otros temas de educación ambiental, ¿verdad? Pero todos empezaron a ver que las aves era un buen tema para incluir todas estas actividades con un solo objetivo, ¿verdad? El tomar a las aves como modelo para meter todos esos programas de educación ambiental y la participación voluntaria de toda la gente, ¿no? Todas esas personas que están participando, todos son voluntarios, el programa PAU, todos somos voluntarios en este programa, lo hacemos con mucho gusto. ¿Y qué es lo que pasó? Sí, que tuvimos un segundo encuentro, ¿verdad? En el 2018 y ahora fue en Cozumel y ya se habían sumado más ciudades, ya éramos 47 ciudades. Y fuera muy interesante porque en esas reuniones, aparte de conocer a los nuevos que se integraban a este programa, pues nada, dando cuenta que había gente muy valiosa, con muchas iniciativas, con diferentes metodologías de acción en programas de educación ambiental, de manejo de basura, de reciclado, de programas productivos, sustentables, con las comunidades, en las propias ciudades, y era muy interesante. Pues para mí fue un gran gusto porque a 2 años de iniciar con este programa, pues tuve la suerte que se me entregara o se me reconocía con el primer premio anual PAU 2018 y fue para mí más motivante para seguir trabajando. ¿Sí? Y en el 2019, pues todavía nos sorprende más, porque en el 2019 ya no solamente éramos las 37 ciudades, ¿no? Sino que a un año más se seguían sumando y sumando y sumando gente y grupos y más ciudades y más gente, y en una sola ciudad había hasta 5 o 6 grupos. O sea, el PAU no es una organización elitista ni apartada. Al contrario, por ejemplo, en el PAO está conformada en algunas ciudades por diferentes grupos organizados, diferentes acciones civiles que cada quien con su filosofía y con su esquema están trabajando, pero al momento de empezar con el PAO involucran el tema de las aves en sus demás actividades, ¿no? De reciclado, de educación ambiental, artísticas, etcétera. Entonces fue muy interesante que en el 2019, ¿sí? Ya fuéramos 68 ciudades, las cuales nos reunimos en Jilotepec, donde pudimos tener un intercambio de experiencias, las acciones que estábamos realizando cada quien, ¿verdad? Con participaciones con ponencias, con talleres, con carteles, donde podíamos ver toda esta actividad que iba creciendo. Ah.
Pero, ¿qué es lo que pasa? Pensamos que se iba a seguir incrementando, pero se viene el 2020 con la pandemia, ¿no? Y entonces, pues ya no podíamos salir tan fácilmente a los parques, a las zonas verdes en las ciudades a hacer actividades, sino había que estar en casa. Y bueno, pues el Pau no se quedó sentado, ¿no? Todos los muchachos muy activos, todos esos grupos de jóvenes y de adultos muy participativos y con una habilidad muy interesante de creación, pues creamos también nuestra actividad desde casa, ¿verdad? De poder hacer la actividad de observación de aves y educación ambiental desde casa. Y bueno, establecimos algunos esquemas de cómo observar aves desde casa durante la pandemia, ¿verdad? Estuvimos trabajando mucho en esto se difundió mucho. Y además, por ejemplo, esto nos permitió eh, juntar información que al subirla nosotros también en IBIR y que fueron analizadas por investigadores, por ejemplo, el doctor Cox y colaboradores en el Reino Unido, al analizar toda la información de esto, de observar aves durante la pandemia, estableció que observar aves alrededor de la casa o en el entorno general hace sentir a las personas más relajadas y conectadas a la naturaleza. Los niveles de depresión, ansiedad y estrés estaban asociados con una mayor cantidad de aves que la gente podía ver, ¿sí? Entonces, era bien interesante ver que el observar aves disminuía los niveles de depresión, de ansiedad y de estrés, ¿verdad? Entonces, era muy interesante todo esto. Y bueno, se llega a 2021 y pues ya no podíamos tener una reunión como las anteriores, teníamos una programada para Los Cabos, que fue imposible, pero se pudo realizar un programa de aves urbanas, ¿verdad? De forma virtual, ¿sí? Donde ya éramos más de 100 ciudades de México participando. Y imagínense la cantidad de gente impresionante de esos 12 personas que iniciaron en el 2016, ahora más de 100 ciudades, ¿verdad? Con cientos de jóvenes y grupos que están participando. Y es impresionante la manera en que se apoyan, se colaboran, se aconsejan, participan. Durante la pandemia, no se imaginan, cada quien hizo eventos, festivales de aves, talleres, virtuales desde sus zonas y invitaban de conferencistas o de panelistas o hacían salidas a observación de aves virtuales, salía el puro guía y todos desde las computadoras virtual íbamos siguiendo y identificando las aves. Fue muy interesante. Pero ¿qué fue lo más interesante? ¿Sí? Que esa actividad que pudimos tener, pues ya no solamente fue de México, sino con esta actividad de la pandemia y con este método ahora de desarrollo que es la parte virtual, ¿sí? Se sumaron Latinoamérica y se hizo una red del programa de aves urbanos donde se juntó aparte de México, de las más de 100 ciudades de México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Bolivia, Perú, ¿sí? Y recientemente también Nicaragua. Y ese fue muy interesante porque ellos también están teniendo sus eventos, sus actividades y hay una interacción ahora muy importante donde vemos con otras culturas que tenemos el mismo objetivo de la observación de aves. Y en esta, no, como les digo, no son actividades lucrativas, ¿verdad? Eh, son más que todos son voluntarios en este programa. Claro que algunos tienen sus actividades, por ejemplo, algunos manejan el programa PAO, pero se dedican a hacer guías turísticos de aves o tienen alguna organización preparada para hacer productos, ¿verdad? Por ejemplo, algunos compañeros elaboran tazas, vasos, playeras bordadas, hacen aretes en formas de aves y los venden, joyería, etcétera. Y esa es una manera de apoyar sus actividades. Durante este encuentro 2021, bueno, Nayarit participó con la observación de aves y tus 5 sentidos para la salud, donde expusimos el trabajo que estábamos haciendo a nivel de jardines de niños, con gente del INAPAN, en escuelas particulares, en orfanatos,
¿verdad? Donde vimos que ver y escuchar aves ofrece una sensación de buen humor y optimismo, además de activar los sentidos para mejorar la percepción y reducción del estrés. Entonces, todo este tipo de cosas las pudimos compartir de experiencias de el estar trabajando aquí en la ciudad con todos esos tipos de grupos de gente, ¿no? Y bueno, para lograr todo esto, pues la Conavio establece un apoyo muy, muy interesante coordinando esas actividades, ¿no? En primer lugar, la Conavio es la coordinadora de la capacitación y difusión, ¿sí? Donde capacita a los coordinadores estatales. Estos coordinadores estatales trabajan a través de sus voluntarios y sus grupos colaboradores, ¿verdad? Formando grupos de observadores de aves, ¿verdad? Y también establecen programas, por ejemplo, oír aves las más buscadas al público en general, programas de todos los parques, todas las aves, que es para el público en general, y parques y scouts, programas ambulantes, que es salir a todos los parques, escuelas que sean posibles, ¿verdad? Que es un público general, volando entre el campo y la ciudad, que va dirigido especialmente para escuelas, para que conozcan las aves que hay en su ciudad y las que hay afuera, ¿sí? Y exploradores del parque, es que para público general y para parques urbanos. Y todo esto se registra y se almacena para su análisis de datos en la página de Averaves o IBIR. También se forman estos clubes observadores de aves, se forman grupos indicando líderes, buscando más observadores, tener interacciones, más experiencias, tener programas de capacitación, talleres, tener programación de actividades donde todos participen, ¿verdad? Formar redes de grupos de observación y de intercomunicación entre todos. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 grupos, que es el del en San Blas, el CUAN, que es el Club de Observadores de Aves, que maneja Mark Starhouse, ¿verdad? En San Pancho, es la autoridad de San Pancho, con Luis Morales, y el Cuatepic, ¿verdad? Que un servidor lo coordina, en el cual estamos ahorita nada más trabajando con 2 clubes de observadores de aves, ¿verdad? Uno de los niños de la casa hogar y uno de la escuela Francisco Villa en la colonia Morelos. Y bueno, contamos con un material de apoyo, que es un programa donde es un manual ilustrado, donde viene todo el mecanismo que se te da para integrar actividades y que permitas trabajar con la gente. Y bueno, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues hemos trabajado observadores de aves, ¿verdad? Donde estos son los del CUAN en San Blas, esos son los de San Pancho, algunos de los grupos que se han juntado con nosotros, ¿verdad? El Club de Observadores de Aves de la Casa Hogar, aquí un grupo de jóvenes que pues, ya no son, ya crecieron y ya cambiaron, y entonces ya no están como club de observadores, de los scouts que se juntaban en el parque ecológico, y pues con la pandemia pues menos se han juntado. Con estos niños de la Casa Hogar sí seguimos trabajando porque ellos están ahí adentro y seguimos trabajando con ellos. Y algunas salidas que hemos hecho con algunas otras gentes. El programa ese de oír aves es muy sencillo, es una metodología muy sencilla, pero estandarizada para todos, ¿verdad? Donde escogemos el día y hora y lugar donde vamos a hacer observación de aves. Delimitamos un sitio que puede ser la ventana de tu casa o el patio de tu casa, tu jardín o simplemente la calle. Verán, delimita el sitio de 15 por 15 y haces un registro durante 10 minutos de todas las aves que veas. Ya que las veas, las puedes ingresar en la página de Haber Aves o entregárselas al coordinador del PAO de tu ciudad para integrártelas a tu página que tú hayas registrado. ¿Sí? El observar, identificar y reportar las aves de tu calle, pues las puedes hacer en un parque, las puedes hacer, como te digo, en la jardín de tu casa o en el parque que está enfrente de tu casa, donde tú gustes. ¿Sí? Todos los parques y todas las aves es lo mismo, ¿verdad? Seleccionar el parque que tú quieras, pueden ser los zanjones, puede ser la loma, puede ser la alameda, puede ser el parque ecológico, etcétera, etcétera. ¿Sí? El que te quede más cerca, pues Cerro de la Cruz. ¿Sí? Estableces un área de 15 por 15, ¿verdad? Que es más o menos media cancha de básquetbol,
15 por 15, donde vas a hacer tus observaciones durante 10 minutos, ¿verdad? Y ingresas tus registros en Haber Aves. Sí, en de todas las parques, todas las aves, pues tuvimos muchas actividades con niños, con gente mayor, con algunos de maestros de escuelas que querían aprender y que quisieron participar, o bien con personas de la tercera edad, donde les dimos algunas prácticas y después ellos mismos llevaban a sus nietos y interactuábamos para enseñarles a observar aves. Era muy interesante ver cómo tenían otra visión de no solamente escuchar el canto, ¿no? Volando entre el campo y la ciudad, pues estuvimos trabajando con niños, trabajábamos puedes trabajar con los niños aquí dentro de la escuela, en las áreas verdes de la escuela, observando las aves, y después puedes organizar una salida cercana para ver y comparar las aves que hay dentro de la escuela y las que están alrededor. Y también tenemos otro programa donde un grupo seleccionado de aves. Las 16 aves más comunes de tu ciudad es buscarla. Entonces igual establecemos un día, una hora, delimitamos el sitio 15 por 15, ¿sí? Se registran por 10 minutos a ver cuáles de esas 16 aves que estamos buscando se ven, ¿sí? Y ingresamos los datos. Esto lo puedes repetir en varias partes el mismo día, ¿verdad? Un lugar, ¿verdad? 10 minutos y te puedes ir a otro lugar, trasladarte media hora, una hora y volver a levantar otro reporte. La cuestión es hacerlo siempre. Y la idea es buscar las 16 especies más comunes de tu ciudad, ¿verdad? Para poder saber cómo va su comportamiento. Y esto nos ayuda mucho porque vamos a ver que muchas que vemos ahorita, pues mañana no las vemos y resulta pues porque son migratorias. O resulta que no las hemos visto durante meses y de pronto el día de hoy llegaron. Entonces, el hacer esa actividad te enseña y te demuestra cuáles aves son migratorias, ya sean que migran hasta otros países o bien están a tu parque o a tu ciudad. Igual trabajamos con niños y con jóvenes que se interesan por participar, o personas adultas, y todos realizan la actividad buscando esas 16 aves para poder registrarlas. Y bueno, pues tenemos el programa de plumas ambulantes, donde a veces tenemos un mes que dedicamos, pues antes era más frecuente, pero cada vez es más difícil, porque ahora hay que pedir permisos en algunos parques. Y bueno, nos movemos con plumas ambulantes, andamos en diferentes parques, en algunos sitios donde trasladamos una pequeña tiendita donde llevamos todo material para trabajar con la gente y pues por diferentes lugares mostrar lo que está haciendo. Igual a veces nos invitan para algunas eventos como el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día de la Educación Ambiental, etcétera, y podemos participar. Y bueno, pues aquí tenemos varios de los carteles que hemos realizado donde hemos invitado a la gente a participar con las diferentes actividades que realizamos. ¿Verdad? Participamos en conteos latinoamericanos de aves, en el Global Big Day, que es el monitoreo anual, el conteo de aves de Navidad, etcétera, etcétera. ¿Verdad? También organizamos talleres, conversatorios, pláticas en diferentes lugares, apoyando, por ejemplo, el parque ecológico, ¿verdad? En esas actividades y a veces simplemente en pequeños eventos, haciéndolos desde casa, ¿verdad? A veces si el semáforo está en naranja o en rojo, pues nos dedicamos a hacerlo en casa. Y bueno, aquí están algunas de las acciones que hemos hecho, reuniones, participaciones con talleres, nuestros clubes de observadores de aves. Recientemente hemos dado capacitaciones para formar más grupos y que se creen otros PAU, no solamente el PAU Tepic, sino crear otros PAUs en Nayarit, ¿verdad? Hemos visto otros ciudades como Jala, como Santa María del Oro,
¿sí? Como Santiago, Mezcaltitán, donde hemos ido a capacitar jóvenes para la observación de aves. Hemos trabajado con algunas comunidades donde gente que se dedicaba a bordar, bueno, llevamos y talleres para enseñarles a bordar con un tejido punto más artístico, a dibujar colibrís, ¿verdad? Para hacer una actividad productiva. Y bueno, recientemente estamos impulsando dentro del parque ecológico, dentro de su proyecto del jardín etnobiológico, la creación de un jardín para colibrís y otros polinizadores dentro del mismo parque. Y bueno, todo esto que nos ha llevado, bueno, primero investigar y estar analizando, pues para poder mostrar a la gente. Entonces es muy interesante porque analizando pudimos ver, por ejemplo, Jacobo, un biólogo de aquí de la universidad, en 2015 su tesis de posgrado, revisó una base de datos de 222,000 registros de aves para Nayarit. El 86% eran de registrados en la página de Ver Aves, para que vean que sí se sube mucha información en esta plataforma, ¿verdad? Y que las primeras observaciones de aves están documentadas desde 1787, ¿verdad? Hubo una baja durante 70 años, pero de 1865 al 2009 se realizaron las funciones más importantes de conocimiento de fauna en Nayarit. Desde entonces se ha mantenido un continuo incremento. Y, por ejemplo, a lo que muchos no conocían, es que hasta el momento tenemos registradas para Nayarit 559 especies, ¿verdad? Y esto es un número bastante importante, porque si tenemos a nivel en todo México 1,119, pues casi estamos teniendo el 50% de las aves de México están en Nayarit. ¿Sí? Y bueno, la área urbana, principalmente los trabajos que hemos hecho, simplemente hemos encontrado que registrado 296 especies para la ciudad de Tepic, ¿verdad? Que representa el 53% de todas las especies para Nayarit. Entonces, Tepic, como zona urbana, es un lugar muy importante. Y bueno, pues eso es muy valioso, ¿verdad? Es muy valioso porque quiere decir que la zona urbana, con sus áreas verdes que aún tiene, ¿verdad? Como son los parques, como son los zanjones y algunas áreas que todavía rodean a la ciudad, pues hay condiciones y la presencia de aves son importantes. ¿Y cuál es la importancia de la presencia de aves? Pues simplemente de que nos dice que todavía hay un ecosistema saludable, ¿verdad? O en condiciones aceptables para la sobrevivencia de las especies. Y bueno, ahora en la actualidad el PAU Nayarit ya está conformado con 3 PAUs, ¿verdad? El PAU Tepic, que empezó en 2016, el PAU de San Pancho, que inició en el 2019, ¿sí? Y este año se integró el PAU Compostela, ¿verdad? Con personas que han estado participando con el PAU Tepic, pero que ahora ya, como eran de Compostela, pues ya se interesaron y formaron el PAU Compostela. Y muy pronto esperamos formar otros PAUs en otros municipios. Y bueno, existe una plataforma, la Conavio, donde se presenta toda esta información del programa de aves urbanas, donde está toda la información que se ha generado, no solamente de la Nayarit, sino de todo el país, y ahora la que está integrándose también de Latinoamérica, donde puedan poder ver toda esta participación, todos estos eventos importantísimos que hace la gente, y ven que esta actividad no era solamente de un grupo de gente interesada en los pájaros, ¿no? Sino es muchísima gente que está trabajando usando a las aves como temas de educación ambiental y como actividades productivas y actividades de conservación, muy importantes. ¿Sí? Además, los proyectos de PAU que están desarrollando, todo este montón de gente que está trabajando en PAU, estamos trabajando en mesas, ¿verdad? Creando información para apoyar las actividades que se hacen en todo el PAU nacional, ¿verdad? Tenemos talleres para principiantes, ¿verdad? Se han elaborado materiales y todo para facilitarlos, para hacer talleres para principiantes en el conocimiento de las aves. Se están haciendo mesas de trabajo para formar información de un proyecto que se llama Descubriendo las aves con los sentidos,
¿verdad? Programas interactivos para la gente con alguna discapacidad visual o auditiva, de cómo aprender a las aves, ¿verdad? Se ha elaborado un manual de actividades desde casa para actividades del PAO, ¿verdad? Este es un programa muy interesante que es manejar el registro de las aves de una mejor manera, que la gente sea más ágil para hacerla, facilitarla, ya no solamente directamente de la computadora, sino desde su celular, poder subir su información. Y no es necesario a veces identificar el ave. Yo veo un ave, le tomo la fotografía o la describo y la subo, ¿verdad? Y si no la sé, me lo dicen, ¿no? Hay varios materiales dentro de Haber Aves que ya se utilizan, como es la aplicación Merlin, que la Universidad de Cornell ha elaborado también, donde esa nos ayuda mucho para identificar las aves, ¿ya? Estamos elaborando una guía de buenas prácticas para la observación de aves, materiales para los niños, bastantes cuentos, bastantes elaborar materiales para el trabajo infantil, mucho sobre aviturismo, ¿verdad? Que se haga un turismo de aves muy cuidadoso, muy sustentable, ¿verdad? Y se están elaborando todo tipo de información, ¿verdad? Y aparte festivales para promover la observación de aves, diferentes festivales. Me acuerdo que cuando empezamos con el Festival de las Aves de San Blas, había alrededor de 5 o 8 festivales y en la actualidad son más de 100 festivales que se realizan en México, ¿verdad? Y algo en los que me está tocando trabajar en esas mesas de trabajo es el establecer jardines para aves en todo el país. Y bien, utilizamos, como les digo, la página de Ver Aves y la de Naturalista para nuestros registros, pero tenemos el apoyo muy, muy fuerte de la Universidad de Cornell, ¿verdad? El laboratorio de la Universidad de Cornell, ¿sí? Y de Environment de las Américas, donde ellos nos ofrecen muchos materiales para apoyo para nuestras actividades. Igual nos ofrecen becas para hacer eventos, por ejemplo, para tener un tallerista que venga desde Estados Unidos con un tema especial que nos interesa. Podemos solicitar beca y ser evaluado y puede enviarnos el tallerista para darnos ese que no nos costaría nada, pero también pequeñas aves como talleres, como concursos, con eventos pequeños, pues también ellos nos ofrecen becas para que realicemos nuestras actividades. Esas son ayudas que nos están aportando. Y bueno, es el personal que coordina el PAO desde México en la Conavio, ¿sí? Grandes amigos. La verdad que ha sido muy valioso todo lo que han estado realizando y pues simplemente ver lo que ha crecido esto vale la pena. Y entonces la invitación es a todos esos grupos organizados que quieran trabajar o que no están en grupo, personas solas que quieran, pues los invitamos a ver aves, que se integren y participen. Yo les aseguro que no se arrepentirán y van a aprender bastante. Pues muchas gracias. Esa imagen del cardenalito es mi favorita. Siempre cuando comencé a observar aves en compañía de Carlos, esa es una de mis aves que adoro y qué bonito que la puso al final, porque me encanta, el cardenalito me encanta. Así como dice Carlos, son especies que cuando ya las reconoces, prácticamente donde sea que vas, las ves. Y no es porque estén en todos los territorios, sino que también pues se mueven mucho. Y bueno, parte de las preguntas que algunas ya las estuviste contestando, que nos estuvieron dejando era, aparte de las felicitaciones, era que si cualquier persona o agrupación podía hacer un PAU. Y tú ahorita al final dijiste que sí. O sea, si no eres una agrupación, aunque estés en solito, puedes solicitar. ¿Cómo es el esquema para solicitar estar registrado en el PAU, Carlos? Pues se manda un pequeño escrito por mail a Tatiana, que es el programa PAU en Conavio, y ella pequeña plática contigo de cuáles son tus actividades y qué te interesaría hacer. Y bueno, simplemente
manifestar tu compromiso de trabajar en el programa PAO de forma voluntaria, aplicando los métodos que se están realizando para hacerla. Y bueno, nosotros en el PAO apoyamos a esta persona, en cada estado hacen lo mismo, apoyamos a esta persona para que lo hagan y si la aceptan, de inmediatamente la apoyamos para que realice eventos y les facilitamos material. Yo, por ejemplo, tengo muchos binoculares y si alguien se interesa, por ejemplo, la Compostela, estamos ahorita, están preparando hacer un evento para octubre que celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias, ¿sí? Vamos a facilitarles materiales, calcomanías, los binoculares, guías de campo, cuadernos de dibujo, hasta pulseras, amigo de las aves, toda la información que podemos se las facilitamos también, ¿no? Entonces, de Porque, esa manera. Esa pregunta se asocia a otra. Manda saludos Oscar González Díaz. Él está en Francisco Villa, manda saludos. Y él pregunta, aquí en Francisco Villa hasta el momento soy el único que realiza esta actividad. ¿Cómo le puedo hacer para compartir o formar parte del PAU? Pues bueno, Oscar, ya ahorita Carlos te contestó. Hay que ponerse en contacto pues con él y él que te dé como el caminito ahorita que nos decía de esta carta de intención que tienes para pues, saber quién eres y que estés registrado y que ella, o sea, Carlos y los otros PAU que están en el resto de Nayarit, pues te puedan apoyar. Catalina Cortés también pregunta. De hecho, a Oscar, amo a Pancho Villa, ¿verdad? Es el lugar que nos ha regalado muchas satisfacciones y se reproduce la especie que más me gusta, que es el chorlo nevado. Chorlo nevado. Y nos ponemos en contacto y hacemos un evento allá y lo organizamos y llevo material y todo y organizamos con los chicos de la escuela primaria o del jardín de niños o de la secundaria para motivar a más gente, ¿verdad? Y con mucho gusto lo hacemos. Pancho Villa, pues es una zona que no solamente alberga especies de aves migratorias, sino que también es una ubicación muy trascendental en esta parte de las marismas y que, bueno, pues en este tema de las aves es aún muy importante, entonces hay que sumarse a estos esfuerzos. Catalina Cortés también pregunta que bueno, que si cualquiera puede tener, cómo puede ser un PAU en su ciudad, que si hay alguna página donde podamos seguir las actividades y saber si en su ciudad, que ella vive en Torreón, hay un PAU. Sí, está una página que se llama Programa de Aves Urbanas, una página de Facebook, más hay otra página que se llama Programa de Aves Urbanas Coordinadores, que son para, pueden subir cosas a los coordinadores, pero la puede ver cualquier persona. Y pueden ver, ahí están los PAU. Y si nos manda una carta, con gusto le pasamos el contacto de la gente de por allá que está trabajando con el PAU. Ok, cuando pasemos el video y toda esta promoción después de la charla de Carlos, vamos a poner unos enlaces con la información de Carlos de contacto y también con el PAU general para que alguno también por ahí se pueda sumar. Pregunta Areli, ¿en qué ciudades hace falta el monitoreo y sería una ciudad fundamental para que se estableciera un PAU? O sea, hay ya como un monitoreo de sitios que son como importantes para localizar un PAU. Mira, el PAU no es un sitio por importancia de las aves. O sea, es un sitio, un PAU es un programa donde gente voluntaria pues se avienta a realizar actividades para que la gente conozca. Porque todos los sitios son importantes. Para el México, todos los sitios son importantes para las aves. Por ejemplo, mira, Colima es uno de los sitios más importantes también en aves, igual que Nayarit, igual que Jalisco, igual que muchos otros. Y hay mucha gente dedicándose a observar aves y estar tomando fotografías de aves y estar subiendo información a la página de IBIR, pero ya los hemos invitado y nadie ha querido formar parte, no han querido, o sea, como que su actividad no acción ambiental o festivales o de ese tipo, ¿no? Pero espero que pronto se integren. Ok, pienso que esto puede vincularse con la siguiente parte que dice, ¿cómo podemos motivar a las personas para que se unan a este proyecto
y que si hay forma de solicitar los datos que el PAU tiene en el monitoreo para hacer investigaciones. Sí, toda la información que tiene el PAO está registrada en la página de IBIR o de Haber Aves, ¿verdad? Y ahí puedes buscar la información, puedes utilizarla, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso, no metí esas diapositivas donde tenía la información, por ejemplo, de aquí de Tepic, de toda la gente que ha estado registrando en Haber Aves y sus listados de aves que tiene, ¿verdad? Donde hay muchos extranjeros y mexicanos y gente de aquí, Mar, David, Jonathan, Francisco, mucha gente que ha estado registrando aves. Y bueno, los listados de ellos están en la página de IBIR, en la página de Haber Aves, cualquier persona puede revisarla y busca Nayarit y le van a aparecer todos los registros que hay en Nayarit y de qué parte de Nayarit, y todos los listados los puede utilizar para hacer investigaciones. No hay ningún problema. No puede modificar los listados que la gente tiene, porque eso los sube cada quien, pero sí puede utilizar esa información. Sí, pues es la que se requiere, pues como esta base de datos que la misma ciudadanía ayuda a tener. Y bueno, Arelita me pregunta si hay en Puerto Vallarta, hay algún PAU, porque no lo ha ubicado. Sí, de hecho, esta Mayra es de la CONAM, es una bióloga de la CONAM que está trabajando en lo de Lo de Sierra de Vallejo. en la reserva de ¿cómo se llama? De Río Ameca. Ah. ¿Sí? Ella es la responsable del PAO y creo que ella está trabajando junto con Níger Iger, la otra muchacha que estaba también en Islas Marietas, pero ya no está. Ellos están trabajando y han estado participando en esto. Bueno, dice Oscar González que bueno, que cuando puedan y también en cuanto nos den luz verde en las escuelas, él listo para organizar algo allá en Pancho Villa. Entonces hay que tomarle Muy la pronto. palabra en cuanto ya se pueda pronto, mover. muy pronto. Bueno, aquí, fíjate, González Mortero, Carlos Mortero anda por acá. Pregunta, 8 ¿cuáles por son los 42. binoculares? ¿Cuáles son los binoculares más recomendados para hacer la observación de aves urbanos y rurales? 8 por 42. Ok. Para alguien que Cuando, no tiene ni idea. cuando guste, si quieres para una próxima, les doy una plática sobre cómo usar las guías y cómo manejar los binoculares y el seleccionar el binocular más apropiado para observar aves. Pues bueno, ya con esto ya tenemos un taller que vamos a dar un aviso para noviembre, porque en octubre tenemos el mes de mujeres en la ciencia y el medio ambiente, pero nos queda muy bien, Carlos, para noviembre hacer un taller, justo que andan por acá las migratorias, de cómo aprender a usar los binoculares, cómo comprender la guía, y eso puede ser muy padre para estos nuevos grupos, ¿no? Cómo manejar la aplicación de Merlin para identificar las aves, etcétera. Sí, con gusto se los doy. Oye, Carlos, otra pregunta que está aquí surgiendo es, ¿necesitas ser biólogo? ¿Necesitas tener alguna preparación para comenzar a observar aves? No, mis niños del orfanato no son biólogos, yo tampoco soy biólogo, y simplemente es un gusto, es irle agarrando el gusto por hacerlo. Es muy importante que le guste la naturaleza, porque a veces las aves hay que verlas muy temprano, ¿no? Las aves se les ocurre empezar a cantar a las 6 de la mañana, entonces a un sitio que quieres ir a buscar un ave, pues tienes que levantarte más temprano para llegar ahí antes de que salga el sol y ya poder buscarlas. Entonces es algo que les guste. A la gente que quiera, ¿verdad? Ahorita que estamos haciendo el jardín de colibríes en el parque ecológico, la gente que quiera puede ir a visitarnos sábado y domingo al parque ecológico entre las 8 y 12 del día. Sí, y ahí tenemos binoculares y les prestamos para ver las aves que están ahí en ese momento y poder enseñarles a manejar los binoculares y que vean las aves. Les digo, la mayoría de la gente que observa aves, por ejemplo, fácilmente les digo, la American Birds Association, que es la organización de observadores de aves de Norteamérica, ¿sí? Ellos tienen registrados
millones de socios que se dedican a observar aves en el norte. Entonces, igualmente que no son biólogos, son abogados, vendedores de seguros, maestros de escuela, etcétera, y todos se dedican como actividad a observar aves, como hobby. Igual que yo. Ahorita vamos a hablar bien de eso. Oye, vuelve a preguntar Oscar González Díaz que dice, ¿dijo Níger? ¿Marca Don Carlos? No sé si es un chiste interno entre ustedes o algo. No, es que Níger es así se hace llamar una muchacha que trabajó con la CONAM En la isla, ¿no? en En Marietas. Marieta. Ajá. Y pues que así se pone y así se me aprendió el nombre, Níger. Ah, ok, entonces es otra cosa, señor Oscar González, así digo, porque ya no entendí, dije, yo creo que ellos traen ahí un asunto muy interno, sabrá Dios de qué. Pero bueno, parte de esta intención, de esta pregunta que hacían de cómo motivar a las personas, hace rato, recordarán en la presentación de Carlos, hablaba sobre este tema de relajación. La observación de las aves en el tema de salud es muy importante. Es una actividad calma, no estás en maratón, vas, quizá vas en 100 metros, caminando 100 metros y ahí te pasas 3, 4, 5 horas a lo mejor observando aves y no recorriste kilómetros. O puedes sí tenerlos, pero lo que hace esta actividad no solo bonita y relajada es que este sonido de estar afuera, el canto de las aves, en el espacio donde esté, y este tema del urbano es de que no te genere mucho conflicto, que tú puedas estar en tu jardín, en tu terraza, en tu casa, que camines al parque o al espacio más o menos verde que tenga árboles cerca de tu fraccionamiento, de tu colonia, de tu barrio, y que puedas iniciar a ver estos bichitos que te despiertan en la mañana, y que bueno, ya Carlos ahorita decía que estos bichos son muy de la mañana, pero también tenemos en la tarde, o sea, no es así como que solamente en las mañanas, en la noche, y esta invitación que nos hace a estar en el parque ecológico como este espacio donde podemos ir y donde él está. Platícanos, Carlos, ¿cómo te ha ido con este sitio? Sabemos que han encontrado también mucha diversidad de especies y que está mejorando mucho. ¿Y qué más han encontrado ahí en el parque ecológico? Bueno, mira, el parque ecológico es un sitio natural, que bueno, le han estado metiendo mucha mano eh, administraciones, le quitan pastos, les quitan árboles, le meten árboles, le meten plantas, etcétera. Hay variado, pero las especies siguen existiendo ahí, ¿verdad? Aparte de las aves, que puedo presumir ahorita, hemos registrado 183 especies dentro del parque. Y otras especies también, ¿verdad? Seguimos viendo conejos, seguimos viendo tlacuaches, seguimos viendo, bueno, recientemente yo había visto, por años estuve viendo mapaches y se habían dejado de ver, y ahora que Víctor Luja puso cámaras trampa, volvió a aparecer un mapache, pero a mí me tocó ver zorros, me tocó ver tejones libres, ¿verdad? Pero sigue abundando. Las nutrias es algo que ha sido toda la vida, no es algo que es nuevos, sino que han estado toda la vida. Por favor, si amplía Pero claro, información en ese aspecto, aunque no es el tema de hoy, pero sí, por favor, amplía el tema de la nutria, que no es que llevar a alguien fue y la llevó ahí, por favor, sí explica poquito eso. Se llama nutria de río, siempre vivió en el río Mololoa, ¿verdad? Y se movía desde el río Santiago hasta el río Mololoa, hasta acá, hasta a la zona centro, ¿verdad? Se ha movido y se ha establecido. Desapareció mucho porque fue cazada muchos años y luego como hicieron modificaciones al río, como hicieron la construcción de casas, pues se fueron aislando pequeñas cantidades. Siempre he estado, yo por lo menos tengo fotos desde el 2005, 2006, que ya empecé a ir con más tiempo y más seguido al parque, las empecé a registrar, tengo fotos de esa época. Desgraciadamente no ha aumentado la población. En algunos tiempos, las nutrias se la llevan más en la parte del humedal por atrás del Plaza Forum.
que indudablemente ahora con la construcción de la Plaza Forum y que siguen los ladrilleros avanzando, siguen construyendo casas, pues los animales se van desplazando. Pero a mí me llegó hace 2 años a llegar a contar 9 ejemplares, ¿verdad? Tanto adultos como crías. Ahorita en el parque ecológico, este año solamente hemos descrito a una pareja y a 2 juveniles que han estado en el parque ecológico. Pero, como les digo, siempre han estado, han sido muy presentes. Estas últimas 2 administraciones que mantuvieron biólogos dirigiendo el parque ecológico, que han tenido más cuidado y que han establecido un programa de manejo más apropiado, ya como área natural protegida. La designación de área protegida fue lo que ayudó mucho, pero ahora lo que tenemos que hacer todos, porque son todos, ¿sí? Es decirle a la gente, el parque ecológico no es el parque La Loma, el parque ecológico no es las jardineras del Camellón. Entonces la gente ve que está el pasto crecido, que están los matorrales crecidos y se quejan y lo hacen abiertamente y lo dicen ante los medios de comunicación. Y la verdad es que no es de que estén crecidos, es que se está dejando la vegetación nativa que crezca y se desarrolle. Y por lo tanto, vuelven a aparecer especies que utilizan ese ecosistema de pastizales, de matorrales, muy frecuentes. Ahora es más frecuente ver más mariposas, más abejas, más avispas, más rayitos del diablo, tibiriches, como lo quieran llamar. Vemos también más aves que se están alimentando. Sí tienen que hacer algunos recortes pegados a la pista porque la gente se molesta porque se les pegan las semillas de las florecitas en los pantalones, ¿verdad? Y dicen que les pican. Entonces se recorta 1 metro de la orilla, pero todo lo demás está más natural. Sí hay que tener más cuidado porque el hecho que esté la vegetación alta y más matorrales, pues se presta que gente malintencionada pues se vaya a hacer cosas allá al monte, ¿no? Entonces, pero la policía ya está haciendo más vigilancia por ese lado. Pero mira, el parque ecológico la verdad es que está avanzando mucho, hay un buen programa, ahora con el desarrollo de que es un jardín etnobiológico donde están cambiando las especies exóticas por especies nativas, ¿verdad? Se está trabajando mucho más con la reproducción de especies nativas y reintroducción de especies nativas, y ahora creando el jardín de bosque de galería, que también va a ser una parte muy importante, que va a ser parte de educación ambiental. Lo más importante es la educación ambiental, ¿sí? Acuérdense que no valoramos ni apreciamos lo que no conocemos. Por eso es importante que vayamos y que conozcamos los programas que están haciendo de educación. Van a ver que son muy importantes. Los niños no se imaginan lo que se divierten ahora con los talleres que se dan de conocimiento de las luciérnagas, las mariposas, las abejas. Ya no les tienen miedo a las abejas. Tampoco ha habido accidentes de que piquen, sí, pero ahí están, ¿no? Entonces, las nutrias siempre han estado, ahí se la llevan. Ahorita, por ejemplo, se movieron hacia la parte norte del parque, no están acá en la parte sur, por lo tanto, si las quieren ver, no van a estar ahí, están más allá hacia el sombrero, pero bueno, hay que tener paciencia para verlas. Pero, por ejemplo, en el parque ecológico se encontró un ave, ¿verdad? Que es el rálido azteca. El rálido azteca es una especie endémica de Occidente. También hay en San Blas, ¿sí? Pero es una especie endémica, o sea, todo el mundo quiere verla, ¿sí? En San Blas, para ir a verla, pues puedes ir a la Tobara, puedes ir a los sitios a buscarla, y a lo mejor en 5 días si no la encuentras. Y en el parque, y ya sabemos a qué hora sale, ¿sí? Y a qué horas Ya canta. le tienen el Aparece. monitoreo. Ajá. Y como esa información se sube a IBIR, ¿verdad? De la gente que ha ido a verla, sube y a la hora que lo vio, y dónde la vio, en qué parte del parque, ya es muy frecuente encontrarte extranjeros observadores de aves o nacionales observadores de aves que van a buscar nada más esa ave, nada más eso van a verla o escucharla y ya la registran y se van. Por lo que podemos ver que es importantísimo ese ecosistema para esa ave, así como para las otras. Eso es lo que ahorita, recuerden en el parte de la presentación de Carlos decía que el tener las aves en algún sitio te demuestra que ese estado
de ese sitio donde está el ave está pues mínimo en los rangos de poder sobrevivir, y eso permite que podamos conservarlo o mantenerlo en esa condición y tratar de que no se perjudique. Habiendo aves es señal de que hay algo de estabilidad en ese ecosistema. Y además, no solamente son las aves, porque alrededor de las aves pues hay bichos, hay otros bichitos que están alrededor que también dependen de este llevar y llevar de las aves, y que para todos es muy importante. Bueno, Rubén o Carlos Mortero, no sé si quieran que les abra su micrófono por si quieren decirle algo ahí directamente a don Carlos, en lo que seguimos acá por Facebook. Bueno, Oscar dice que él pensó que te referías Sí, al charrán sí, negro. yo sí. Carlos, Yo muy sí, bien, Paola. bienvenido. ¿Cómo Yo sí. estás? Pues muy bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto verlos a ustedes trabajando por el programa de ecoconservación, todo al 100%. Y sobre todo, hacía muchos años que no veía yo a mi amigo y tocayo Carlos Villar en esto que le encanta, que es un fanático de las aves y que pues, nos ha enseñado mucho a través del ejemplo que tiene de su vida dedicada a este tipo de actividades. Una felicitación muy calurosa, especialmente para él y para ti también, Paola. Y pues nada más el comentario de que, bueno, los que empiezan a tener la afición por ir a ser de observadores de aves, ¿de qué manera pueden ellos incorporarse si no tienen los materiales adecuados como los binoculares, que es la herramienta básica para la observación de las aves? Yo sé que Carlos tiene varios binoculares y que los puede facilitar, pero pues esto no es una fuente que sea inagotable. Entonces, creo que deberíamos de buscar la forma de cómo buscar el apoyo para que haya un financiamiento, haya de alguna manera alguna actividad que facilite el que la gente pueda tener o adquirir binoculares y alguna otra herramienta de registro para las observaciones que están planteándose. Sí, mira, precisamente ahorita yo soy voluntario en el Parque Ecológico, ¿no? Como PAO. Pedí permiso para participar con ellos de forma voluntaria. Algo de lo que hemos estado viendo con ellos y ayudándolos es de que como la actividad de observación de aves ahí es una parte de educación ambiental, ¿sí? Se está ya programando en que ellos adquieran binoculares y los renten a un precio muy módico para que la gente haga la actividad. Entonces, la gente va a llegar y así como te rentan la caña de pescar o la bicicleta, te puedan rentar los binoculares para hacer la actividad. Sí, estamos trabajando en ello. De hecho, precisamente esos lugares que les comenté de Environment de las Américas y del Laboratorio de Ornitología de Cornell, dentro de sus mini becas está en que si les solicitas, ellos te pueden apoyar para donarte algunos binoculares para estas actividades de educación ambiental, ¿verdad? A grupos. Puede ser directamente al parque como tal, o por ejemplo, te puede ser para un grupo organizado, ¿verdad? El pago compostera que ahorita no tiene, pero se le pueden, ella si solicita la persona que está a cargo de pago compostera, puede obtener también apoyo para darle eso. Y la otra, esa asociación que les mencionaba de American Birds Association, son 83 millones de socios que tienen. Y entonces ellos tienen un programa que se llama Birds Exchange, donde ellos, todo su material que ya no utilizan, ¿verdad? Usado, ¿sí? Y algunas cosas nuevas, porque también ¿no? Las donan a este programa de Birds Exchange y ellos los ofrecen gratuitamente regalados, ¿sí? A grupos que los soliciten para una actividad que quieran realizar. ¿Sí? Cuando yo empecé a trabajar en las comunidades, en las escuelas de marismas, yo les mandé una carta del trabajo que iba a hacer en 3 comunidades, en 3 escuelas de 3 comunidades de marismas nacionales, y ellos me mandaron en maletas 10 binoculares viejitos, usados, pero servibles, algunos telescopios, algunas guías de aves, etcétera,
¿verdad? Para realizar la actividad. Entonces, hay formas y mecanismos que se puede hacer para hacerlo para gente que lo conozca. Y algo que creo que ya estás jubilado, ¿verdad? O no te has querido jubilar. Pero, por ejemplo, Y las de hecho escuelas ya de me jubilé veterinaria, el 2017 después de 43 años de servicio aquí y 3 años más en la UNAM, pues ya era demasiada patología para mi mente y para mi cuerpo, entonces dije, basta, necesito dedicarme a hacer otras actividades que vean más enriquecedoras para mí. Yo viajo mucho, me gusta mucho andar de pata de perro por todo el mundo, pero ahora se nos atravesó la pandemia y nos puso un stop impresionante. bien, te vamos a invitar al Club de Observadores de Aves de la Tercera Edad de Tepic. Ándale, pues, está muy bien. Sí, con gusto te invito. Sí, gracias. Tengo buenos lugares. Y bueno, sí, sí es factible tener esto en grupos. Sí, de hecho, algo que me sorprendió mucho es que de todo este montón de gente que están en los PAU de todo México, ¿sí? Una gran cantidad son médicos veterinarios. Es impresionante, pero sí, sí, sí existe. Gracias. Saludos, Carlos. No, pues bueno, aparte de agradecerle a Carlos González Morteo, que nos da mucho gusto verte, saberte que estás bien, tienes que prepararnos una charla, aprovechando que estás encerrado, tienes que prepararnos una charla para todo este programa. El programa que estamos haciendo en este día, pues también surge a partir de este tema de la pandemia. Digo, bueno, no podíamos salir a las escuelas, a las comunidades, pues hay que ir haciendo algo, ¿no? Entonces, qué mejor de hacer de los amigos para que podamos estar en este tema de conversación y de diálogo, pero además aprovechar este tema de la virtualidad, que este video lo podemos mandar a Cornell, se lo podemos mandar a todas las personas con las que Carlos está vinculado para que también puedan estar cerca de él y a las comunidades que están en la región. Entonces, eso facilita mucho. Y recordarán para las personas que nos ven, que en mayo tuvimos como la experiencia del PAU en Guerrero Negro con Sara Alcalá. Y Sara hablaba de cómo ella, que no es bióloga, que no es para nada estudiosa en ningún tema ambiental, estas reuniones con los encuentros que ahorita Carlos mencionaba, le motivó mucho a seguir trabajando y ahora es una convertida no solo al tema de la observación de las aves, sino a la conservación. Y así pienso que muchas otras personas les pasa lo mismo. Esto que dice Carlos Villar, Carlos Morteo, en el tema de cómo accedes a este recurso de los binoculares, tiene que ser a partir de no solamente manifestar este interés, porque no se pueden regalar como regalar despensas los políticos, porque no los van a saber usar, porque no los van a apreciar. Pero si a partir de que, si alguno de los que nos está escuchando tiene interés y manifiesta este compromiso, no solo por aprender y demás, se busca la forma para que ese grupo tenga su mínimo equipo para poder salir, y si no salen todos, que salgan en mini grupitos, que si se tienen 5 binoculares, pues de 5 en 5, y se van rotando estos binoculares y guías para que todos estén aprendiendo. Pero a partir de este interés y compromiso por cuidar el material y por apreciarlo, y pues para que dure para otras personas y que pueda crecer. Y muchas de las personas que comienzan con las aves se van picando, hasta el punto ahorita que Carlos ya nos decía, ¿cuál era otra vez el binocular que puede ser el mejor para el tema de observación de aves? ¿Con medida y todo? En zona urbana, un 8x42 es muy bueno para observar aves aquí en zona urbana o en pequeños bosques o selvas, ¿no? Es factible, es muy ¿En bueno. qué costos andan estos binoculares, Carlos? Mira, ahorita unos Eagle Optics o Bushnell los puedes encontrar ya hasta en 2,000, 3,000 pesos. Ok. Hubo un tiempo que muchos binoculares se encontraban en las casas estas de empeño. Algunos nos tocó andar rescatando de algunas casas de empeño, porque como que la gente ya no les sabía, pero cuando tratas de empezar y no los tienes, pues vas buscando dónde hay opción. Entonces, el que ya tengan este precio, quiero pensar que nuevos o semiusados, no sé, pues sí está muy accesible, ¿no? Y todos están en menos de 5,000 pesos, hasta, aunque sean de otras marcas caras, muchos están en 5,000 pesos, ¿verdad? Porque en verdad la óptica pues puede variar mucho, pero con estas marcas Bushnell, Kiowa o de American Eagle Optics, funcionan bastante bien. Los Vortex son maravillosos, andan alrededor de 4,000 pesos
¿verdad? Pero pues tienen una vida útil muy, muy, muy grande. Y por ejemplo, esos Vortex o Eagle Óptico Bushnell tienen garantía de por vida. O sea, se descomponen y las puedes mandar a donde lo compraste y te los arreglan. ¿Ah, Oh, verdad? chulada. Oh, chulada, no, pues eso es todavía mejor, entonces, pero bueno, eso para quien ahorita nos está dejando preguntas de que cómo conoce los binoculares, cómo se usan y demás, sigan, sigan nuestro cartel porque vamos a preparar un taller donde Carlos nos dé como este pasito 1, 2 y 3 de lo que tienes que hacer para iniciar a la observación de aves, porque lo que ustedes pueden iniciar sin binocular es comenzar a observar arriba. ¿Sí? Empiecen a fijarse en el bichito que viene y les toca en la mañana en su ventana, si tiene algún rasguito, si tiene alguna manchita como rojita. A veces andan en el pastito que sale en la banqueta, en estos ahora con tanta lluvia que empieza a salir estos sacatitos en la banqueta, a veces ahí andan unos bichitos que son como cafecitos con una manchita roja. Entonces ahí vayan ustedes checando bichos que los pueden ver a simple vista algunos y ya poco a poco ir evolucionando. Entonces, para ya darle cierre y aparte de agradecerte, Carlos, ¿qué damos como final y conclusión a esta charla? ¿A qué invitas para que quede como en el final de esta charla? Que se integren a observar aves. Yo creo que es algo, no se van a arrepentir, no solamente es como digo, observar algo bonito, sino es algo terapéutico, ¿no? Cuando he trabajado con la gente de la tercera edad, la gente se centra más, pone a actuar su sistema inmunológico, simplemente oír un canto de un ave o verla, ¿sí? Carlos lo sabe muy bien, se liberan serotoninas y todo, y sensaciones de bienestar y todo se cae, ¿no? A veces uno se levanta con dolor de cabeza, 20 minutos en el jardín viendo los pájaros, no sé si se te quita o se te olvida, pero desaparece sin tomar ninguna medicina, ¿no? Igual los niños, algo de experiencias que trabajar con los niños del orfanato, muchos niños procedentes de casas destruidas, o sea, familias rotas, de agresividad, muchachos rebeldes, y que los he metido a trabajar con el tema de los pájaros, ¿sí? Cambian 100% esas condiciones que tenían, ¿no? Varía mucho. Y creo que es algo que ya está valero. De hecho, el PAO San Pancho tiene un programa especial que está llevando a cabo en forma masiva en la zona de Bahía Banderas, ¿sí? De trabajar con personas con problemas en la observación de aves para minimizar sus estrés, su depresión, todo eso, ¿no? También lo está haciendo ya ellos. Y hay muchos libros y muchos lugares donde están sacando información científica de lo que está resultando la observación de aves de la terapia emocional. Y bueno, recordemos que esto no solamente nos va a ayudar a nosotros en este tema de salud, como bien dice Carlos, sino que estamos aportando a la ciencia. No podemos tener a muchos ornitólogos o especialistas distribuidos por todo el país, pero nosotros podemos contribuir mucho para que estos datos puedan estar saliendo a la luz y que se conozcan más especies, y al momento de conocer más especies reconozcamos cuáles son las necesidades de conservación que van a tener ellas y sus hábitats. Y bueno, algo que se me pasaba un poco de mencionar es que esta actividad que tiene Carlos, escucharon en toda la charla que él decía, el programa de aves urbanas es voluntario, es voluntario. Muchas personas no mueven un dedo si no van como por un interés o ¿cuánto me vas a pagar? Pero el tema del voluntariado, créanme que te nutre mucho más, ganas también un chorro, porque no solamente es esta labor por hacer por los demás, sino que te rodeas de un montón de gente que hace lo mismo que tú haces, convives más, generas una red no solo de amistad, sino de contactos internacional, porque no se vuelve solamente local y tus acciones tienen una repercusión global. Entonces, este tema del voluntariado, la verdad que, híjole, nos pagarían pagaríamos nosotros por alquilarnos en todas estas cosas, y la verdad que pienso que ganamos mucho más. Y no sé si sea una de las experiencias, Carlos, que te pasa cuando tú invitas a la gente a estos espacios que digan, sí, ¿yo qué voy a ganar de eso? ¿No? O sea, como esta parte de la apatía que también se ha hecho como muy de costumbre en estas tradicionales
zonas de la ciudad, ¿no? Pues ha cambiado un poco, ¿eh? La gente ya está aprendiendo más de ser voluntario. Algo que también me gustaría poner, aparte de las aves, la Conavio también, aparte de la aplicación de Haber Aves, que es muy útil, o sea, en forma general, toda la biodiversidad, existe una aplicación que se llama Naturalista. Naturalista es un sitio que te ayuda a registrar todo la flora y fauna que tú te encuentres si quieras participar, ¿verdad? Y por ejemplo, hay gente, entonces también es voluntario, cada gente, por ejemplo, Carlos, Oscar, Rubén, si ustedes pueden andar y ven una mariposa o ven un insecto o ven una planta con flor o una planta que se ve rara, tomarle una foto, subirla a la página de Naturalista, aparte que te ayudan a decir qué es, simplemente esto sirve para de que la gente vea y los científicos vean las especies donde se encuentran y qué están pasando. Un ejemplo, hoy en la mañana, un amigo que tú lo conoces, Jorge, del Cuarenteño, hemos estado trabajando con ellos y con su esposa, es una excelente borradora de colibríes. Jorge me mandó una fotografía y un video de un insecto que vio en su parcela. Y ya me la mandó y dije, es una hada, es una polilla hada. Y ya le dije la especie que es. Y lo interesante es que él la vio, ¿sí? Y esa especie no está registrada para la Sierra de San Juan. Nada más está registrada para la Sierra de Vallejo en la parte de Bahía de Banderas. Más al norte no existe. Va a ser el primer registro a nivel nacional de esta especie. Es lo más al norte que se ha encontrado. Entonces, esa pequeña información de una persona que no es biólogo, que no es profesionista, simplemente interesada, toma la fotografía y me la manda a decir, mire, ¿qué es? Y ya platiqué con él por teléfono y la vamos a registrar en Naturalista para que la gente se entere que esa especie también está acá, ¿verdad? Cosa que a la fecha se siguen encontrando especies no reportadas para Nayarit. Y no se Pues reportan ese porque es otro. precisamente no puede haber tantos expertos distribuidos por todos los rincones. Entonces somos nosotros, las personas que vivimos en estos espacios, que ahorita tenemos que aprovechar esta habilidad que ya todos traemos un teléfono en la mano con cámara y que podemos estar generando sin tener una cámara súper especial para tomar fotografías, ¿no? Eso facilita mucho. Y por ejemplo, en esa página Naturalista ya hay proyectos de Nayarit. Algunos los formó, por ejemplo, Daniel, otros los ha formado Francisco, otros los ha formado Mar sobre las aves, otros los está haciendo tu colega, ¿cómo se llama? De San Blas, Toño. Ah, sí, Toño. Toño ahorita tiene un proyecto sobre mariposas de Nayarit y ahí se están subiendo todas las fotografías de mariposas que la gente ve. Cualquier gente ve la fotografía, ve una mariposa, le toma foto y la sube a la página y se va a ese proyecto. Y entonces están apareciendo mariposas y mariposas diferentes de Nayarit. Y entonces se están encontrando muchas especies que no habían sido reportadas en la vida. Sí, pues bueno, esta invitación es a que no solamente hagamos algo más por nosotros mismos, sino que por favor, en la primera oportunidad que tengamos, hay que aprender y conocer más a las especies. Esta plataforma de Naturalista como eBird o Haber Aves están vinculadas, son a final de cuentas la Conavio, la Comisión Nacional para la Biodiversidad, apoya toda esta parte técnica para estar vinculando estos datos. Entonces, si lo subes en uno, si lo subes en la otra, las dos plataformas de ciencia ciudadana colaboran mucho. Recordarán, el mes pasado estuvimos platicando acerca de este tema de Naturalista en un caso muy específico en la Sierra de Jalisco y pues bueno, cada región va a tener sus experiencias, pero a final de cuentas todos esos datos que vamos nosotros generando se vuelve una gran cantidad de datos muy importante para tomar decisiones y para hacer estos proyectos de conservación. Entonces, toda nuestra participación es muy necesaria y volvamos al tema del voluntariado, no tengamos miedo de otorgarnos a nosotros mismos también un tiempo para nosotros y darlo para los demás. Entonces, pues bueno, estamos ahí en continuo, seguimos. Carlos, Morteo, mucho gusto de verte.
ya, bueno, ahorita vamos a dar corte para el tema de la transmisión en vivo y ahorita nos quedamos para saludarlos. Entonces, nos vemos. Muchísimas gracias a todos, a todas. Nos vemos el 14, que continúan las charlas para el mes de septiembre. Y muchísimas gracias, Carlos, por toda tu sabiduría en este tema de las aves. Gracias. Nos vemos pronto. Bye. Salud.